Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hoy vamos a pensar a la Ley de Educación Sexual Integral desde una perspectiva transfeminista. En principio, saber que la Ley de Educación Sexual Integral, que es la 26150, fue promulgada el 23 de octubre del 2006. Es decir, 4 y 6 años antes que la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, respectivamente. ¿Por qué es tan importante pensar a la ley de ESI en estos términos? Porque creemos que falta mucho para poder lograr realmente una ley que garantice el acceso de todos, todas y todes las infancias y las adolescencias a espacios pedagógicos libres de discriminación, de prejuicio y que promuevan realmente la diversidad. Para poder pensar en estos términos, lo primero que me parece que tenemos que hacer es dejar de pensar en esta idea romantizada acerca de que la ley de ESI es una ley homogénea, una ley estática, una ley estable. La ley de ESI tiene que funcionar como un piso, como un terreno de disputa, un terreno de debate de subjetividades, donde se ponga en juego la diversidad y las experiencias situadas. Los movimientos de diversidad y disidencia sexual vienen hace décadas y décadas trabajando por la visibilidad y el reconocimiento en materia de derechos, en materia de educación, en materia de salud, en las diferentes esferas sociales. Pero lo cierto es que desde la promulgación de la Ley de Educación Sexual Integral del 2006 hasta que se promulgaron las leyes llamadas igualitarias, esa brecha de tiempo fue suficiente para que encontremos en la Ley de Educación Integral algunas fisuras donde tenemos que dar el debate, donde tenemos que problematizar y tenemos que pensar. Hay todavía sesgos en los cuadernillos, en el programa y en los materiales de la Ley de Educación Sexual Integral que fueron confeccionados al inicio de la ley, que tienen posturas esencialistas, que tienen posturas heterosis-normativas. Tendremos que hacer realmente un trabajo arduo y profundo para poder deconstruirlas. Los ejes conceptuales de la Ley de Educación Sexual Integral son ejercer los derechos, respetar la diversidad, reconocer la perspectiva de género, cuidar la salud y el propio cuerpo y valorar la afectividad. Pero estos ejes no son suficientes para pensar en los contenidos que realmente hay que trabajar en las aulas. La perspectiva desde un enfoque transfeminista busca no solamente pensar qué es ser una persona gay, qué es ser una persona trans, lesbiana, transgénero, travesti, sino realmente tener un ejercicio constante y permanente de desheterosexualización de nuestras prácticas pedagógicas. Pensar que toda educación es sexual es realmente involucrarnos y posicionarnos en prestar atención a cuáles son las narrativas que circulan en nuestros espacios pedagógicos. No alcanza solamente con los lineamientos curriculares de la ESI, ni tampoco con pensar esporádicamente acerca de ciertos emergentes que vayan surgiendo para abordar tal o cual temática. Se necesita hacer un profundo viraje en relación a nuestras prácticas y a cómo pensamos la sexualidad, la pedagogía en relación a las materias que damos como docentes o a nuestro ejercicio psicopedagógico. Pensar que toda educación es sexual es prestarle atención al currículum oculto, a los ejemplos que damos cuando enseñamos tal o cual temática, a la disposición arquitectónica de la institución escolar, a la vestimenta, a la disposición de los cuerpos en relación a lo cinético, en relación a los movimientos, a las actitudes, a los gestos, a cómo propiciamos actividades de contacto corporal o de disposición del espacio y del ambiente.
Pensar que toda educación es sexual es problematizar nuestras propias trayectorias sexuales en relación a nuestros espacios formativos. Pensar cómo nos enseñaron la diversidad de sexualidades en nuestra casa, en nuestra niñez. Pensar de qué manera fue aceptada o no, promovida o reprimida nuestra sexualidad, nuestros comportamientos, nuestras elecciones, nuestros modos de ver, nuestros modos de sentir. No olvidarnos de la afectividad, el deseo y el placer como elementos fundamentales para lograr la apropiación del conocimiento y la autoría de pensamiento, como decía Alicia Fernández. Tener aproximaciones en torno a intervenciones, propuestas, actividades que tengan como eje no solamente el cuidado del cuerpo, que está muy bien y está muy propiciado desde la Ley de Educación Sexual Integral, sino pensar en el ejercicio erótico del pensamiento, en el placer como conductor de las apropiaciones de conocimiento, de la creatividad, del acto de creación de los niños, niñas y adolescentes. Lo cierto es que nos falta todavía un largo camino para deconstruir los modelos biologicistas y moralistas de la educación sexual en la escuela. Esos modelos por los cuales nos decían de manera explícita o implícita aquello que estaba bien y aquello que estaba mal, aquello que nos iba a conducir al infierno y aquello que nos iba a prometer la salvación, y también aquellos modelos biologicistas que proponían modelos corporales binarios, esencialistas, ligados unívocamente a la idea de reproducción y a la idea de poder hacer una profilaxis en relación a las enfermedades. Lo cierto es que a partir de la ESI tenemos elementos para poder ir más allá, para poder pensar realmente la educación sexual de una forma integral, que abarque distintas concepciones, que abarque distintos aspectos pensados desde una perspectiva interseccional también, ¿sí? Que considere el placer, que considere el cuidado del cuerpo, que considere la perspectiva de género, que considere la cuestión de los derechos humanos, que también valorice la identidad y que valorice la diversidad sexual, pero no como eufemismos. Lo cierto es que queremos corporalidades disidentes de la normativa en los ejemplos que se dan en la escuela, en los materiales, que los materiales se vayan a buscar al activismo, que realmente los movimientos de disidencia, de diversidad, travesti, trans, gay, lésbicos, se conformen como fuentes de autoridad para poder trabajar sus producciones en el aula. Trabajar para tener una perspectiva transfeminista en la ESI es realmente deconstruir al máximo las posiciones binarias y esencialistas y realmente reconocer a las corporalidades trans, travestis, transgénero, intersexuales en el imaginario del aula, en las actividades propuestas, en las propias construcciones de trayectorias identitarias del cuerpo docente, de las niñas y adolescentes. Nos queda mucho por delante, pero yo creo que el desafío es realmente cambiarnos los anteojos, realmente dejar atrás las perspectivas totalizantes, fijas, normativas, binarias y poder abrazar el nuevo paradigma que nos necesita alertas, nos necesita realmente con actitudes autocríticas, amorosas, pero autocríticas, que revisen nuestras propias trayectorias como enseñantes y también como aprendientes. Un beso grande y espero que les haya servido.